Hola a todos y a todas. Bienvenidos a La Noche Oscura. Antes de empezar, los invito a comentar desde dónde nos están viendo. Espero que disfruten de las historias. Me llamo Héctor, y desde hace un par de años trabajo como repartidor en moto, casi siempre de noche, porque es cuando más pedidos salen y se gana un poco más. Al principio me gustaba, había poco tráfico, el aire fresco me ayudaba a mantenerme despierto, y las calles vacías tenían algo de paz, pero con el tiempo entendí que esa tranquilidad era engañosa, porque cuando trabajas de madrugada te expones a cosas que en el día ni siquiera imaginas. Esa noche salí a las 10. Llevaba la aplicación abierta, y no tardó en caerme el primer pedido, una pizza grande hacia un barrio en las orillas de la ciudad. Lo raro es que el lugar estaba marcado en una zona casi sin comercios ni casas nuevas, y el mapa me mandaba por calles que ni conocía. Dudé un momento, pero acepté, porque el bono extra de la noche dependía de completar cierta cantidad de entregas. El camino se volvió más solitario a cada cuadra, los focos de los postes parpadeaban, y muchos ni siquiera funcionaban, así que mi moto iluminaba apenas lo suficiente. El celular vibraba cada rato con las indicaciones de la app, pero la señal iba y venía, y tuve que confiar en lo poco que cargaba el mapa. Al llegar a una avenida desierta, me di cuenta de que no pasaba un solo auto desde hacía más de 5 minutos, y me entró una sensación rara, como de estar metiéndome en un sitio donde no debía estar. Después de unos 20 minutos encontré la calle indicada. Era estrecha, con casas viejas y muros altos. El número al que iba estaba casi al final, una fachada pintada de gris con un portón metálico oxidado. Toqué el claxon de la moto. Esperé. Nada. Bajé y golpeé el portón con los nudillos. Tampoco. Marqué al número que aparecía en la aplicación. Sonó varias veces hasta que alguien contestó con una voz baja, apenas audible, que me dijera: «Déjalo en la entrada y márchate». Eso me dejó frío. Normalmente la gente sale rápido, y menos a esa hora. Miré alrededor. Todo estaba en silencio absoluto. Solo escuchaba mi respiración dentro del casco. Dejé la caja sobre una silla vieja que estaba arrimada al muro. Pero mientras me agachaba, escuché pasos dentro de la casa, lentos, pesados, como si alguien se arrastrara hacia el portón. Me quedé quieto, esperando que abrieran, pero nadie salió. Solo los pasos que se acercaron y luego silencio. El instinto me decía que me fuera, así que subí a la moto lo más rápido que pude. Justo cuando iba a encenderla, un golpe seco retumbó en el portón metálico, tan fuerte que la vibración se sintió hasta en el suelo. No me atreví a mirar atrás, aceleré de golpe y salí de esa calle como pude. El corazón me latía a 1000, y mientras manejaba por la avenida desierta, sentía que alguien me observaba desde cada sombra. Esa entrega me dejó con la duda de si realmente había sido un pedido o si alguien había jugado conmigo. Esa fue solo la primera de varias noches extrañas, pero todavía no sabía lo peor que estaba por venir. Después de aquella entrega empecé a trabajar con más precaución, pero esa sensación de que algo no estaba bien no me abandonó. Pasaron un par de días hasta que volví a recibir un pedido que me llevó hacia la misma zona, justo cerca de aquella calle con el portón gris. Dudé en aceptarlo, pero la aplicación lo asignó automático por estar más cerca que otros repartidores. Pensé en cancelarlo, pero la penalización era alta y necesitaba completar mis turnos. Eran casi las 2 de la mañana. El pedido era de una botella de agua y unas papas. Nada raro. Lo extraño era que la dirección no tenía número exacto, solo una ubicación marcada en el mapa. Cuando llegué, la flecha me dejó frente a un terreno baldío, con matorrales altos y un muro a medio derrumbar. Encendí la linterna del celular y avancé un par de pasos para revisar. No había nadie. Entonces me entró una llamada desde un número privado. Contesté y escuché la misma voz baja de aquella noche. «Déjalo ahí». En la entrada, me recorrió un escalofrío. ¿La entrada? ¿Entrada de qué? Ahí no había más que tierra y basura. Quise preguntar algo, pero la llamada se cortó. Mi respiración se hizo pesada dentro del casco. Estaba a punto de irme cuando escuché el ruido de algo arrastrándose entre la maleza, como si algo pesado se moviera lentamente, acercándose. Retrocedí hasta la moto y de pronto, entre los arbustos, apareció una silueta. No distinguí bien por la oscuridad, pero parecía una persona encorvada,
con pasos torpes, arrastrando los pies sobre la grava. La linterna del celular se apagó de golpe, como si se hubiera descargado, aunque tenía más de 70%. En ese momento me invadió el pánico. Arranqué la moto. El motor rugió, y aceleré con tanta fuerza que casi me caigo en la primera curva. No quise mirar atrás. La aplicación seguía activa, mostrándome que aún tenía el pedido en proceso. Cuando por fin llegué a una avenida iluminada, detuve la moto para revisar. El pedido ya no aparecía en mi historial. Otra vez, como si nunca hubiera existido. Lo peor fue al día siguiente. Reunido con otros repartidores en la base, conté lo sucedido para ver si a alguien más le había pasado algo similar. Uno de los compañeros, ya mayor, me escuchó en silencio y al final me dijo algo que me dejó helado. En esa colonia vieja, hubo una casa donde encontraron varias personas muertas hace años, todas encerradas, como si nadie hubiera querido soltarlas. Desde entonces, varios han dicho que aún suena el portón cuando alguien pasa. No supe qué contestar. Solo asentí y me guardé el resto de lo que había visto. Desde entonces, cada vez que la aplicación me quiere mandar hacia esa zona, cancelo de inmediato. Prefiero perder el bono que volver a escuchar esa voz al otro lado del teléfono, pidiéndome que deje la entrega en la entrada. Lo que no he podido sacarme de la cabeza es el detalle de la silueta entre los arbustos. Estoy seguro de que no era un animal, ni una persona normal. Su forma, su manera de moverse, parecía que no debía estar ahí. Y lo más inquietante, desde esa noche, de vez en cuando, en pedidos comunes dentro de la ciudad, me vuelve a sonar el celular con número privado. Cuando contesto, la línea está muda, y al fondo solo escucho lo mismo, esos pasos lentos, arrastrándose. Si te gustan estas historias, te pediría que dejes un like y que presiones el botón de suscribirte. Esto ayudaría mucho a crecer la comunidad. Gracias. Continuamos con la segunda historia. Soy Fabián Ernesto, repartidor de comida en moto en Toluca, y aunque estoy acostumbrado a manejar de noche por todo tipo de caminos, siempre pensé que lo peor que podía pasarme era un pinchazo o un cliente molesto. Pero esa noche, haciendo una entrega en la carretera a Valle de Bravo, me topé con algo que me hizo dudar si todo lo que vemos es real. Lo que empezó como un pedido común a una cabaña en las afueras se convirtió en un horror que puso mi vida en peligro. No imaginaba que por aceptar ese encargo me enfrentaría a algo que no debería estar en este mundo. Era cerca de las 10 de la noche y la app me asignó un pedido para una cabaña en la carretera México-Valle de Bravo, una zona boscosa con curvas cerradas y poca luz. La bolsa de comida era pequeña, la até a mi moto y salí sin pensarlo mucho. El camino era oscuro, los faros de mi moto apenas cortaban la negrura y los pinos altos a los lados parecían cerrar el paso. El aire olía a resina, pero había algo más, como a tierra removida, aunque no había llovido. A mitad del trayecto, mi celular vibró y se apagó, la app muerta y sin señal. Algo raro para esa zona. Seguí adelante, guiándome por un letrero que marcaba la dirección de la cabaña. Entonces vi algo en el camino, un montón de tierra apilada, como un túmulo, con una cruz de madera clavada encima, sin flores ni nombre. Pensé que era un memorial de algún accidente y seguí, pero mi moto empezó a fallar, el motor tartamudeando, aunque estaba en buen estado. Me detuve para revisar, y al bajar, noté marcas en la tierra, no huellas humanas, sino surcos profundos, como si algo pesado se hubiera arrastrado. En ese momento, no me esperaba que por parar ahí, algo me notaría, poniendo mi vida en riesgo. Sentí un frío que no explicaba el clima, y a lo lejos, vi una luz tenue, como un farol que alguien movía entre los árboles. Pensé que era la cabaña, así que caminé hacia allá, dejando la moto, pero la luz se alejaba, guiándome hacia un claro en el bosque. Ahí, en lugar de una casa, había un círculo de piedras, con más cruces alrededor, todas marcadas con símbolos que parecían tallados con garras. La luz del farol flotaba sola, sin nadie sosteniéndola, y mi moto, que dejé atrás, arrancó sola, con los faros apagados. Corrí hacia ella, pero el camino parecía alargarse, y las marcas en la tierra ahora rodeaban el círculo, acercándose a mí. Sentí un aliento caliente en la nuca, y al girarme, vi una sombra enorme,
con cuernos que se alzaban contra los árboles, moviéndose sin tocar el suelo. La sombra con cuernos se alzaba en el claro, moviéndose sin tocar el suelo, y el círculo de piedras parecía vibrar bajo la luz del farol que flotaba solo. Mi moto, que había arrancado sin mí, estaba ahora a unos metros, con el motor rugiendo pero sin moverse. Corrí hacia ella, sintiendo el aliento caliente en la nuca, más intenso, como si la cosa estuviera justo detrás. Al subir, intenté acelerar, pero la moto no respondía, como si algo la anclara al suelo. Las marcas de garras en la tierra se multiplicaban, rodeándome, y el aire se llenó de un olor a tierra removida y algo podrido. Recordé historias que había oído de otros repartidores, sobre caminos rurales cerca de Valle de Bravo, donde se hacían rituales antiguos, ofrendas a cosas que no eran humanas. Nunca les creí, pero ahora, atrapado en ese claro, sentía que había cruzado una línea invisible. En un momento de pánico, saqué un encendedor que siempre llevo y prendí un pedazo de cartón de la bolsa de comida, esperando que el fuego ahuyentara lo que sea que estuviera ahí. La sombra retrocedió un poco, pero el farol se acercó, y por un segundo vi una forma dentro de la luz, no humana, con ojos que brillaban como brasas. Grité, y la moto por fin respondió, arrancando con un rugido. Conduje sin mirar atrás, pero sentía que algo me seguía, un peso que hacía temblar el manubrio. El camino parecía torcerse, llevándome en círculos, y las cruces al lado del camino ahora eran más, todas con los mismos símbolos. Finalmente, vi luces de una gasolinera en la carretera principal, y al cruzar el límite del bosque, el peso desapareció, y el motor dejó de fallar. Me detuve, temblando, y revisé la moto. Tenía arañazos profundos en el tanque, como si garras la hubieran marcado. Cuando busqué la dirección de la cabaña en la app, no existía, y el pedido había desaparecido de mi historial. Después, investigué y encontré rumores de desapariciones en esa zona, vinculadas a rituales en los bosques que nadie explica. Desde entonces, evito entregas rurales, pero a veces, al manejar de noche, siento ese aliento caliente en la nuca y veo luces parpadeando en el retrovisor, como si esa cosa aún me buscara para reclamarme. Vamos con la tercera historia. Buenas noches, me llamo Camilo Andrés, y les voy a contar lo más aterrador que me ocurrió como repartidor. Todo comenzó una noche en Bogotá, donde pedaleo mi bicicleta entregando comida por el centro histórico. Siempre pensé que lo peor de mi trabajo eran las calles empinadas, o los clientes que no dan propina. Pero esa entrega en un callejón cerca de la Candelaria me mostró que hay cosas que no se explican. No esperaba que por entrar a un lugar que parecía inofensivo, mi vida estaría en peligro, atrapada en un horror que aún me persigue. Era cerca de las 10 de la noche, y la app me asignó un pedido para un restaurante pequeño en la Candelaria, con instrucciones de entregar en un callejón detrás de la calle 11. La zona es conocida por sus casas coloniales, pero de noche, los callejones se sienten como laberintos oscuros. Pedaleé hasta el lugar, un pasaje estrecho con paredes de piedra y un solo farol parpadeando. El pedido era una bolsa de comida sencilla, y el cliente pidió dejarla en una puerta al final del callejón. El aire estaba frío, con un olor a humedad y algo más, como a carbón quemado. Cuando llegué a la puerta, de madera vieja, con un aldabón oxidado, noté que estaba entreabierta. Dejé la bolsa en el suelo, pero al hacerlo, la puerta se movió sola, como si alguien la empujara desde dentro. Pensé que era el viento, así que dije, entrega, y esperé, pero no había nadie. En ese momento, no me esperaba que por tocar esa puerta, algo me atraparía, poniendo mi vida en riesgo. Miré por la rendija, y vi un patio pequeño, con una fuente seca cubierta de musgo y una figura tallada en la pared, como un rostro con ojos huecos. De pronto, el farol del callejón se apagó, y mi linterna del celular empezó a fallar, parpadeando. Sentí un roce en el brazo, no como un toque humano, sino como si algo afilado me rozara. Intenté retroceder, pero mi bicicleta, que dejé apoyada en la pared, estaba ahora al final del callejón, como si alguien la hubiera movido. Corrí hacia ella, pero el callejón parecía alargarse, las paredes acercándose. Oí un crujido, como si la fuente seca se rompiera, y al girarme, vi que el rostro tallado en la pared se movía, sus ojos huecos siguiéndome.
El aire se volvió pesado, y sentía que algo me jalaba hacia la puerta, como si el patio quisiera tragarme. Intenté pedalear, pero las ruedas no giraban, como si estuvieran pegadas al suelo. El crujido se intensificó, y la figura tallada parecía salirse de la pared, creciendo en la oscuridad. El callejón parecía cerrarse a mi alrededor, las paredes de piedra más cerca, y la figura tallada en el patio, con sus ojos huecos, ahora sobresalía de la pared, como si estuviera a punto de desprenderse. Mi bicicleta seguía pegada al suelo, las ruedas inmóviles, y el roce en mi brazo se volvió más fuerte, dejando un ardor que no era normal. El aire estaba cargado de ese olor a carbón quemado, y la puerta de madera al final del callejón se abrió del todo, mostrando un patio que ahora parecía más grande, con la fuente seca vibrando, como si algo dentro quisiera salir. Recordé historias que había oído de otros repartidores, sobre callejones en la Candelaria, donde se hacían pactos extraños hace siglos, lugares que la ciudad cubrió pero nunca olvidó. Nunca les creí, pero ahora, atrapado en ese pasaje, sentía que había cruzado un límite prohibido. En un momento de pánico, saqué una botella de agua de mi mochila y la tiré contra la figura tallada, esperando que algo rompiera la tensión. El agua salpicó la pared, y por un segundo, el crujido paró, pero la figura se movió más, como si la hubiera enojado. La puerta del patio empezó a cerrarse sola, y sentí un jalón, no físico, sino como si algo me arrastrara hacia adentro. Corrí hacia mi bicicleta, y con un esfuerzo que me dejó temblando, logré moverla, aunque las ruedas chirriaban como si estuvieran atrapadas en algo pegajoso. Pedaleé hacia la salida del callejón, pero el camino parecía torcerse, llevándome de vuelta al patio. La fuente ahora tenía grietas, y un líquido negro salía de ellas, formando un charco que se movía hacia mí. En un acto desesperado, grité y tiré mi mochila hacia la figura, que ahora estaba casi libre de la pared. El jalón cedió por un segundo, y vi luces de la calle principal a lo lejos. Pedaleé con todo lo que tenía, y al cruzar el límite del callejón, el aire cambió, y el ardor en mi brazo se desvaneció. Llegué a una plaza iluminada, temblando, y revisé mi bicicleta. Tenía marcas negras en el cuadro, como si algo la hubiera tocado. La app no mostraba el pedido, y la dirección del callejón no existía en el mapa. Después, busqué información y encontré rumores de desapariciones en la Candelaria, ligadas a patios antiguos donde se hacían ofrendas. Desde entonces, evito callejones, pero a veces, al pedalear de noche, siento ese roce en el brazo y veo sombras en las paredes, como si esa figura aún me buscara para arrastrarme de vuelta. Historia 4. Mi nombre es Adrián Marcelo, y trabajo como repartidor de paquetes en Querétaro, recorriendo la ciudad y sus alrededores con mi bicicleta para entregar todo tipo de envíos. Siempre he pensado que lo más complicado de mi trabajo es el calor o las subidas empinadas, pero una noche, haciendo una entrega en una casa en las afueras, cerca de Juriquilla, me topé con algo que me hizo cuestionar si todos los lugares a los que vamos son lo que parecen. No esperaba que por dejar un paquete en el porche de una casa aparentemente normal, mi vida estaría en peligro, atrapada en un horror que aún me persigue. Era cerca de las 8 de la noche, el sol ya se había puesto, y el pedido era para una casa en una zona residencial nueva, pero apartada, donde las calles aún no están bien pavimentadas. Pedaleé por un camino de grava, con mi linterna en el manubrio alumbrando el sendero. La casa era grande, de 2 pisos, pero tenía algo raro. Todas las ventanas estaban tapiadas con tablas, y no había luces encendidas. El paquete era una caja pequeña, envuelta en papel sencillo, y las instrucciones decían dejarlo en el porche sin tocar el timbre. Me acerqué, y al dejar la caja, noté un olor extraño, como a flores marchitas, aunque no había plantas alrededor. Cuando puse el paquete en el suelo, la puerta principal se abrió un poco, solo un resquicio, y un aire frío salió, como si viniera de un sótano. Pensé que alguien me había visto, así que dije entrega, y esperé. Pero nadie respondió. En ese momento, no me esperaba que por acercarme a esa puerta, algo me jalaría hacia un peligro que no podía explicar. Miré por la rendija, y vi un pasillo oscuro, con muebles cubiertos de polvo y un reloj de pared detenido. Pero lo que me heló la sangre fue un movimiento al fondo.
como si algo se arrastrara en el suelo. Retrocedí, pero mi bicicleta, que dejé apoyada en un árbol, estaba ahora en el porche, como si alguien la hubiera movido. Intenté tomarla, pero el candado estaba trabado, y no recordaba haberlo puesto. Entonces, la puerta se abrió más, y sentí un tirón, no físico, sino como si algo me llamara desde dentro. Entré un paso, contra mi voluntad, y vi una escalera que bajaba al sótano, con un resplandor rojo al fondo. El olor a flores marchitas se intensificó, y oí un crujido, como si algo pesado subiera los escalones. Corrí hacia la calle, pero el camino parecía más largo, y la casa se veía más grande, como si creciera para atraparme. Mi bicicleta seguía en el porche, y cuando intenté alcanzarla, la puerta se cerró de golpe, dejándome afuera, pero con la sensación de que algo me había visto. Afuera de la casa, el camino de grava parecía alargarse, como si la distancia entre el porche y la calle creciera con cada paso que daba. La bicicleta seguía en el porche, el candado imposible de abrir, y la puerta cerrada de la casa aún emitía ese olor a flores marchitas que me revolvía el estómago. Intenté correr, pero mis piernas se sentían pesadas, como si algo me sujetara. El resplandor rojo del sótano se filtraba por las rendijas de las ventanas tapiadas, y el crujido de los escalones se volvió más rápido, como si lo que subía estuviera cerca. Recordé historias que había oído de otros repartidores, sobre casas en las afueras de Querétaro que nadie reclamaba, construidas sobre terrenos donde se hacían cosas raras hace décadas. Nunca les di importancia, pero ahora, atrapado en esa calle que no terminaba, sentía que había tocado algo prohibido. En un momento de pánico, saqué un destornillador de mi mochila, lo único que tenía a la mano, y forcé el candado de la bicicleta. Cuando logré abrirlo, la puerta de la casa se abrió de nuevo, y una ráfaga de aire frío me golpeó, tirándome al suelo. El resplandor rojo ahora llenaba el porche, y vi algo moverse en la entrada, no una figura clara, sino una masa amorfa, como si la oscuridad misma se hubiera condensado. No tenía ojos, pero sentía que me miraba, y un zumbido bajo llenó el aire, como un enjambre que vibraba en mi pecho. Monté la bicicleta y pedaleé con todas mis fuerzas, pero el camino seguía torciéndose, llevándome en círculos alrededor de la casa. Las ventanas tapiadas parecían vibrar, y las tablas se desprendían, dejando ver el interior iluminado por ese rojo infernal. En un acto desesperado, tiré el destornillador hacia la casa, y el zumbido se detuvo por un segundo. Aproveché para pedalear hacia un cruce que vi a lo lejos, donde las luces de una carretera principal brillaban. Al cruzar el límite, el aire cambió, y el peso en mis piernas desapareció. Llegué a una gasolinera, temblando, y revisé mi bicicleta. Tenía marcas quemadas en el cuadro, como si algo la hubiera tocado. La app no mostraba el pedido, y la dirección de la cabaña no existía en el mapa. Después, busqué información, y encontré rumores de una casa en Juriquilla donde desaparecieron repartidores, vinculada a rituales antiguos en el terreno. Desde entonces, evito entregas en las afueras, pero a veces, al pasar por calles oscuras, huelo flores marchitas, y siento que algo me sigue, esperando que regrese a esa casa. Historia 5. Soy Renato Ignacio, repartidor de paquetes en bicicleta por Guadalajara, y aunque pedaleo por toda la ciudad, entregando de todo, siempre pensé que lo más arriesgado de mi trabajo eran los camiones que no te ven o las calles en mal estado. Pero una noche, llevando un envío urgente a un almacén en la zona industrial cerca de la carretera a Chapala, me topé con algo que me hizo dudar si todos los lugares a los que entras son solo edificios. No esperaba que por dejar un paquete en una oficina vacía, mi vida estaría en peligro, atrapada en un lugar que parecía querer retenerme para siempre. Era cerca de las 9 de la noche, y el encargo era para un almacén en una parte de la zona industrial que casi no frecuento, llena de naves grandes y lotes vacíos. La entrega era una caja pequeña, con instrucciones de dejarla en la oficina principal del almacén 17B. Pedaleé por calles mal iluminadas, con el ruido de mi bicicleta como único sonido en esa área desierta. El almacén era un edificio de lámina, con una reja oxidada y un letrero apenas legible. Entré por una puerta lateral que estaba entreabierta, como pedía la orden, y el lugar estaba oscuro, solo con una luz de emergencia parpadeando al fondo. El aire olía a aceite y algo más, como a ropa quemada.
Subí a la oficina por una escalera de metal, y al entrar, vi un escritorio cubierto de polvo, sin señales de que alguien trabajara ahí. Dejé la caja, pero al girarme, noté un calendario en la pared, detenido en una fecha de hace 20 años. En ese momento, no me esperaba que por tocar esa caja, algo cambiaría en el almacén, poniendo mi vida en riesgo. La puerta de la oficina se cerró sola, con un golpe seco, y las luces de emergencia se apagaron, dejándome en penumbra. Intenté abrir la puerta, pero estaba trabada, como si alguien la sostuviera desde afuera. Entonces oí un zumbido, no como maquinaria, sino como un enjambre que venía de las paredes. Encendí la linterna de mi celular, y vi que el suelo estaba cubierto de marcas, como quemaduras en forma de círculos, que no había notado antes. Bajé las escaleras, buscando otra salida, pero el almacén parecía más grande, con pasillos que no recordaba. En un rincón, vi una pila de cajas iguales a la que entregué, todas marcadas con el mismo símbolo, un círculo con una línea cruzada. El zumbido se intensificó, y sentí un calor en el pecho, como si algo intentara entrar en mí. Corrí hacia la reja principal, pero estaba cerrada con un candado nuevo, y mi bicicleta, que dejé afuera, ya no estaba. El almacén parecía moverse, los pasillos alargándose, y el zumbido ahora sonaba como un latido. El zumbido en el almacén se volvía más fuerte, como un latido que resonaba en las paredes de lámina, y los pasillos parecían alargarse cada vez que intentaba encontrar la salida. La reja principal estaba cerrada con un candado que no recordaba haber visto, y mi bicicleta, que dejé afuera, había desaparecido. El calor en mi pecho crecía, como si algo intentara apretarme desde dentro, y las marcas de quemaduras en el suelo, esos círculos con líneas cruzadas, parecían brillar bajo la luz débil de mi celular. Corrí por otro pasillo, pero el almacén se sentía vivo, como si las paredes se movieran para atraparme. Encontré una puerta de metal, pero al abrirla, solo llevaba a otro pasillo idéntico, con más cajas marcadas con el mismo símbolo. Recordé rumores que había oído de otros repartidores, sobre almacenes en la zona industrial de Guadalajara, que se usaban para cosas raras en los 90, rituales que dejaron algo atrás. Nunca les di importancia, pero ahora, atrapado en este laberinto, sentía que había entrado en un lugar que no me dejaría salir. Intenté romper una ventana con un tubo que encontré, pero el vidrio no cedía, como si fuera de acero. El zumbido se convirtió en un pulso que hacía temblar el suelo, y vi sombras moviéndose en las esquinas, no figuras claras, sino manchas que se deslizaban por las paredes. En un momento de desesperación, volví a la oficina y tiré la caja que había entregado contra el suelo. Se rompió, y dentro había un objeto pequeño, como un amuleto de metal con el mismo símbolo. Al tocarlo, el calor en mi pecho se volvió insoportable, y las sombras se acercaron, formando un círculo a mi alrededor. Grité, y el zumbido paró por un segundo. Corrí hacia una salida de emergencia que vi al fondo, y esta vez, la puerta cedió. Salí a un lote vacío, pero mi bicicleta estaba ahí, intacta, aunque con marcas quemadas en el cuadro. Pedaleé hasta la carretera principal, donde las luces de los autos disiparon la sensación de opresión. Al revisar mi celular, el pedido había desaparecido de la app, y la dirección del almacén no existía en el mapa. Después, busqué información y encontré reportes de un incendio en un almacén de esa zona, con desapariciones que nunca se explicaron. Desde entonces, evito entregas en la zona industrial. Pero a veces, al pedalear de noche, siento ese calor en el pecho y veo sombras en las esquinas, como si el almacén aún me buscara para retenerme. Continuamos. Mi nombre es Santiago Leandro y soy repartidor de comida en bicicleta en Puebla. Trabajo por las calles del centro para entregar pedidos de restaurantes a toda hora. Siempre he pensado que lo más difícil de mi trabajo es lidiar con el tráfico o la lluvia. Pero una noche, haciendo una entrega en una tienda cerrada en el centro histórico, me pasó algo que me hizo cuestionar si todos los lugares vacíos están realmente vacíos. No esperaba que por intentar confirmar un pedido, mi vida estaría en peligro, atrapada en un lugar que parecía querer devorarme. Era cerca de las 11 de la noche, y la app me asignó un pedido para una tienda en la calle 5 de Mayo, una zona llena de edificios coloniales, pero tranquila a esa hora. El lugar era una tiendita de abarrotes, pero cuando llegué,
Estaba cerrada, con las cortinas metálicas abajo y un candado oxidado. El pedido era extraño. Una bolsa de comida para recoger y entregar en la misma dirección, algo que no tenía sentido. Llamé al número de la app, pero nadie contestó. Y el mensaje decía, dejar en la entrada. Me acerqué a la cortina y noté un olor raro, como a leche agria, aunque no había basura cerca. Al poner la bolsa en el suelo, la cortina vibró, como si alguien la hubiera golpeado desde dentro. Pensé que era un error, que alguien estaba adentro, así que toqué con los nudillos, diciendo, entrega. En ese momento, no me esperaba que por tocar esa cortina, algo me arrastraría a un peligro que no podía explicar. La cortina se levantó un poco, sola, dejando ver un pedazo de la tienda oscura. Entré un paso, linterna del celular en mano, y vi estantes vacíos, cubiertos de polvo, y un mostrador con un teléfono antiguo que empezó a sonar. Lo levanté, pero solo había estática, y luego un clic, como si alguien colgara. El aire se volvió frío, y sentí un peso en los hombros, como si algo se apoyara en mí. Intenté salir, pero la cortina estaba cerrada otra vez, y mi bicicleta, que dejé afuera, ya no estaba. El teléfono volvió a sonar, y cuando miré, el cable estaba cortado. Entonces vi un reflejo en un vidrio roto del mostrador. No era mi cara, sino un rostro borroso, con ojos que parecían moverse. Corrí hacia una puerta trasera, pero llevaba a un pasillo angosto que no debería estar en una tienda tan pequeña. El pasillo estaba lleno de estantes, y en ellos, frascos con líquidos turbios, algunos con cosas flotando dentro. El peso en los hombros creció, y sentí que algo me seguía, no con pasos, sino con un deslizamiento, como si no tocara el suelo. El pasillo angosto de la tienda parecía no tener fin. Los frascos en los estantes brillaban bajo la luz de mi celular, con cosas flotando dentro que no quería mirar demasiado. El peso en mis hombros se volvía más pesado, como si algo invisible se aferrara a mí, y el deslizamiento detrás sonaba más cerca, un roce húmedo que me ponía la piel de gallina. Intenté correr, pero el pasillo se alargaba, y los estantes parecían multiplicarse, bloqueando cualquier salida. El olor a leche agria ahora se mezclaba con algo más fuerte, como carne podrida. Recordé historias que había oído de otros repartidores, sobre tiendas antiguas en el centro de Puebla que servían de fachada para cosas oscuras, sitios donde se guardaban objetos que nadie debía tocar. Nunca les di importancia, pero ahora, atrapado en ese lugar, sentía que había cruzado un umbral prohibido. Encontré una puerta al final del pasillo, pero al abrirla, solo llevaba a otro pasillo idéntico, con más frascos y el mismo teléfono antiguo en un rincón, sonando sin parar. Lo levanté, y esta vez, una voz distorsionada dijo, «Quédate, guarda el secreto». El peso en mis hombros se convirtió en un apretón, como si manos invisibles me sujetaran. En un acto de desesperación, tiré un frasco al suelo, y al romperse, soltó un líquido negro que formó un charco que parecía moverse solo. El deslizamiento se detuvo, pero el vidrio roto del mostrador reflejó algo peor. El rostro borroso ahora estaba detrás de mí, aunque no había nadie. Corrí hacia una ventana pequeña que vi, tapiada con tablas, y las arranqué con las manos, cortándome en el proceso. Al salir al callejón, la cortina metálica de la tienda estaba abierta, y mi bicicleta estaba ahí, intacta, pero con el manubrio cubierto de un polvo pegajoso. Pedaleé hasta la avenida principal, donde las luces de la ciudad disiparon la presión en mis hombros. Cuando revisé la app, el pedido había desaparecido, y la dirección de la tienda llevaba a un local que, según internet, cerró hace años tras un incendio. Busqué más, y encontré rumores de desapariciones en esa calle, ligadas a objetos malditos guardados en el sótano. Desde entonces, evito el centro de noche, pero a veces, al pasar por calles antiguas, huelo esa leche agria, y siento ese peso en los hombros, como si algo me siguiera, esperando que regrese para guardar su secreto. Estos fueron los relatos. Suscríbete y dale like. Nos vemos pronto. 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 Pronto.
pronto.